12 de la noche del jueves y empieza de esta manera la cuenta regresiva para esta votación por la despenalización del aborto, que pase lo que pase, va a ser histórica. A las 12:02 nos encontramos con el diputado Lipovetsky. A esta hora lo veo con un poco de cara de circunstancia. No, cansado. Unos días muy intensos hemos tenido y hoy también. ¿Y ahora estas últimas horas que quedan para adelante? Y estamos trabajando sobre todo para ver si podemos conseguir, digamos, terminar de definir los votos que faltan para conseguir la aprobación de la ley, la media sanción. ¿Va a dormir un poco ahora? No, voy al despacho a cargar la batería porque me acabo de quedar sin batería y vuelvo un ratito. ¿No? ¿Del celular? De mi celular, por supuesto. No, hoy no se duerme. Muy bien. Y a la 1:05 de la mañana, fíjate que el lugar está poblado de militantes, básicamente del pañuelo verde, que están esperando el resultado de esta sesión. Algunos diputados que descansan vienen a hablar con la gente que se acercó hasta aquí, por ejemplo Ignacio de Mendiguren. 1:30 de la mañana y aquí todos aguantan a fuerza de café y mate. Pensemos hacia dónde queremos que vaya el país que nos está mirando. Cambiemos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Es un hecho único, esto no va a volver a ocurrir. Hoy es un día histórico, no porque usted no esté tuiteando, eso no tiene nada que ver, sino porque lo aplaudieron la bancada de Frente para la Victoria. ¿Cómo se siente? Me aplaudieron de varios lados, también algunos del Frente para la Victoria. Me ha sorprendido algún aplauso. Está bien, me parece que es un tema que cruza transversalmente todos los bloques y me parece bien que aplauden a aquellos con quienes están de acuerdo. ¿Se lo podía imaginar en algún momento que podía pasar esto en algún momento de su vida? Peores pesadillas. Diputado, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Bien usted? ¿Tengo un chocolate? Bueno. ¿Se trajo chocolates? Cuénteme, muéstreme qué trajo. Porque es una sesión larga. Bueno, bastantes, ¿no? ¿Para el bloque? ¿Solo para el bloque? Para todos, ¿no? Sí, muy bien, muchas gracias. Si salimos de Pasos Perdidos, está desierto el Congreso de la Nación. Esta parte todavía está en remodelación y vemos allá lejos un televisor solo. ¿Cómo viene la sesión? Para largo todavía. ¿Cómo me salva, ¿Un cafecito puede ser? ¿El cafecito de las 2:30? Tienen otro canal acá. ¿No? Están cansados los diputados ya. Casi 3 de la mañana y fíjate que en los pasillos hay gente y también hay diputados. Cristina decía que no estaba de acuerdo. ¿Te acuerdas en la campaña que estaba contra el aborto, donde todo su bastante, era todo ella está operando para el aborto? La vemos a Lilita Carrión. Y yo soy una practicante de Eucaristía diaria, pero no impongo a nadie. Hasta mis hijos piensan uno, otro. Esa es la libertad en democracia, no es comentar la grieta. ¿Y son todos rosarios? ¿Son todos rosarios? No es uno, para que nadie dude. Ahora lo digo siempre, lo saqué el grande. Bueno, ahora se van sumando el resto de los medios. Son las 4:05 de la mañana y acá en Pasos Perdidos hizo un silencio profundo. ¿Por qué? Y no solo silencio, también algunos abucheos, porque estamos escuchando a Facundo Barretón, que es un diputado por Tucumán, que hasta ahora estaba indeciso. Y según lo que parece, va a votar en contra del proyecto. A las 6:10 de la mañana está mucho más tranquilo todo
acá no solo se acabaron las baterías de los celulares, sino mucha gente que ya está muy cansada y estamos esperando que se vote y los datos que tenemos es que estaría 126 a 126, lo que sería un empate técnico y desempataría el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, que no lo podemos encontrar por ninguna parte, está inenallable. Y 20 y fíjate, mirá el detalle en este sector en donde está Victoria Donda, que es una de las impulsoras del proyecto, hay festejos y parece que cambió la tendencia. No entendemos muy bien porque todavía no hay ningún discurso, ningún cambio de voto que se haya hecho público que dé cuenta de esto, pero acá las chicas están festejando. Chicas, Dolores, ¿tenés alguna pista? ¿Hay algo que sepas vos que no sabemos nosotros? No sé. ¿No? Porque vi como que había sonrisas, algo. Sí, acaban de publicar el Kioto por Twitter. Buscalo. ¿Qué? Sí, Busco. que los 3 de La Pampa se dieron vuelta a favor. Los que iban a votar en contra. Pará, ¿de dónde está Van a favor. ¿En Twitter quién lo publicó? Yo me quedé sin celular, el Kioto. Buscalo. Acá la encontré. Sergio Silloto, junto a Melina Belú, Ariel Rauschenberg, los 3 diputados nacionales peronistas por La Pampa, votaremos a favor de la despenalización del aborto. Esto es lo que cambia la historia acá en diputados. A las mujeres en sus casas, a nuestras madres y a nuestras hijas, que el aborto sea legal, seguro y gratuito, que sea ley. Y esto se pone cada vez más caliente porque ahora están hablando los jefes de bloque y se supone que en media hora ya va a ser la votación para ver si sale la media sanción a la despenalización del aborto. Diez menos 10 y se va a votar. Se va a votar. Hasta ahora ha habido todas las versiones, que estaba en ventaja del sí, en ventaja del no, empate. En el caso en que se dicte la media sanción, esto va a explotar. 131 votos. Tiene media sanción, la gente festeja y ahora habrá que esperar la sanción completa por parte del Senado.